Hola, si llegaste a este video es porque quieres mejorar tus finanzas, conocer de tecnología y seguir aprendiendo en este mundo tan apasionante. Por favor, síguenos, dale me gusta y compártelo con todas las personas que sientan que esta información puede ayudarles. Hola, bienvenidos a nuestro segundo episodio de esta segunda temporada de Con las Cuentas Claras. Hoy, como ya hablamos a partir del podcast pasado, me acompaña José Capadona. ¿Cómo estás, José? Hola, Vladimir, excelente, gracias a Dios. ¿Cómo te va? Bien, vale, todo bien, todo bien. Aquí arrancando este mes con fuerza, este trimestre con fuerza, con buenas noticias que se han ido recibiendo, ¿no? En este primer trimestre del año. Noticias. Y que bueno, vamos allí, tú sabes, calibrándolas una a una. José, hoy quería que conversáramos de algo más terrenal, algo más cotidiano. Te estás riendo porque sabes que lo cotidiano es lo más complicado, ¿no? Lo cotidiano es lo más difícil de poder gestionar, ¿no? José, si yo te pregunto, te hago una pregunta que puede ser incómoda para algunas personas. Si yo te pregunto... Que no sea tan incómoda. Que no sea tan incómoda. Trataré que no lo sea. José, si yo te pregunto, ¿cuánto gastaste el mes pasado en cosas pequeñas? Café, deliveries, gasolina. Ok. Cosas así pequeñas. No estoy hablando de colegio. Sí, cosas que te puedas recordar fácilmente. Exacto. ¿No? Esos detallitos. Y te pregunto, tú tienes ahorita, me puedes responder así, no de memoria, pero sí que, mira, no, aquí está, tanto. Mira, Vladimir, realmente es una pregunta sencilla pero difícil. Y deberíamos de manejarla al 100%. Pero no tengo la respuesta en este momento y eso le pasa a la mayoría de las personas. Y ahí es en donde hay que hacer un trabajo para manejar esa información. Porque manejando esos pequeños gastos marcamos grandes diferencias. Pero si en este momento te tengo que dar un número, no lo tengo. ¿Por qué crees tú que nos cueste? Porque el problema no es tuyo, ¿no? No creas que el problema eres tú, que no... Gran cantidad de personas en el mundo, no solamente aquí, en el mundo, no están en capacidad de dar esa respuesta, ¿no? A veces es algo cultural, es algo, no sé. ¿Por qué crees tú que nos cuesta tanto saber eso? Mira, yo pienso que es un tema de cultura financiera, pero más allá de eso es el hábito. Hay que crear el hábito. Y de repente, por ser gastos menores, cosas que de repente no le damos la importancia, no las registramos por eso mismo, porque no le damos la importancia. Claro. O por el simple hecho de no sentir culpa de que estoy gastando dinero en algo que al final puede representar en mis finanzas un monto importante. En mi caso, Vladimir, lo comentábamos hace un rato, yo estoy trabajando fuerte en eso, inclusive a través de unos aplicativos que ya vamos a hablar más adelante, para poder manejar esos gastos hormiga. Y bueno, y en función a eso tomar buenas decisiones. Sí. Pero hoy estoy raspado. No te voy a dar el número en este momento, pero para el próximo podcast sí. Bueno, sí. Ya lo estás diciendo, ¿no? Ajá. Te voy a hacer esa misma pregunta arrancando. Porque estoy trabajando fuerte, estoy haciendo el trabajo en función a generar el hábito. Y eso es algo que pienso que hay que trabajarlo. Que hay que trabajarlo. Sí, señor. Sí, yo coincido contigo en esas dos razones. O sea, la primera es la parte cultural. Evidentemente, culturalmente no estamos con ese, como tú bien lo dices, ese hábito que pase de padre a hijo y de hijo, etcétera, a llevar ese detalle. Copiar ese patrón. Copiar ese patrón. Y lo otro es porque efectivamente en el fondo sabemos que esos gastos que estamos haciendo son innecesarios. O sea, en el fondo sabemos que te pares... En lo más profundo de tu corazón. En algún lugar de tu corazón tú sabes. Ay, sí, vale. Que pararte todos los días y tomarte un café, por más que tú creas que el café no vale mucho, la sumatoria de todos esos cafés o la sumatoria... no es por mal, no. O sea, no es una cuestión... Es medir. Es un asunto de medir. Tú siempre, cuando hemos conversado este tipo de cosas fuera de cámara... tú siempre has comentado algo que es importante, ¿no? Que es el tema de que
las finanzas tiene mucha relación con el comportamiento humano, ¿no? ¿Cómo ves eso? ¿Cómo lo explicas tú de manera sencilla? ¿Por qué las finanzas y el comportamiento se vinculan tanto? Sí, bueno, Vladimir, fíjate que está 100% relacionado. Yo pienso que uno como ser humano, en función a qué es lo que realmente tengas como objetivo, cuáles sean tus metas, hacia dónde vas, esa brújula financiera, eso de alguna forma marca un comportamiento. O sea, cómo te comportas para lograr esos objetivos, para lograr esas metas, qué debo hacer, cuál es mi plan, cuáles son mis estrategias. ¿Ok? Si tú no tienes un mapa financiero, si tú no tienes una brújula financiera, si tú sales a navegar en alta mar y no sabes a dónde vas, ¿a dónde llegas? Sí. No llegas a ningún lado y posiblemente des la vuelta y regreses al mismo sitio, o de repente ni regresas y te perdiste. Sí. Entonces el comportamiento realmente es muy importante, el tema de lo que vienes arrastrando a nivel de lo que aprendiste de tus padres, el tema de los hábitos, cómo generas un hábito que realmente te lleve a un objetivo, para mí es fundamental. Sí. Es fundamental, y al final estamos buscando en nuestra vida siempre un objetivo. Sí. Sí, a mí me gusta mucho el libro La psicología del dinero. En el libro La psicología del dinero ellos trabajan, el autor trabaja muy bien esa parte, ¿no? Un poco cuál es nuestra relación con el dinero, esos patrones, como bien dices, familiares. Eso yo creo que es un libro que para mí, bueno, de hecho yo a mis hijos se los pasé en PDF de una vez para que, bueno, no sé si los han leído o no, pero... Tienes que hacerle el examen. Pero tengo que hacerles el examen. O sea que a veces le hago un intercambio, ¿no? Le digo, bueno, si lo lees, entonces te doy tal cosa. Eso es mágico. Es una trampa, ¿no? Es mágico. Es una trampa, pero digamos que por allí yo creo que es la clave. ¿Por dónde crees tú, a nivel de diferenciar estas salidas de dinero, cómo tú diferenciarías estas salidas de dinero que tenemos todos los meses? Bueno, ahí tenemos que atacar de manera precisa nuestros gastos fijos, nuestros gastos variables, hacia dónde va el dinero, y eso nos permite manejarnos de una manera eficiente. Está la metodología de los sobres. Cuando a ti te ingresa dinero, que tú sepas hacia dónde va cada centavo, hacia dónde va cada dólar, hacia dónde va cada bolívar. Eso es sumamente importante. Y obviamente eso tienes que de alguna forma estructurarlo para que de esa manera puedas llegar a cumplir esa meta, esos objetivos y los compromisos. Porque llega un momento a nivel de lo que son los gastos fijos que adquieres compromisos que después no puedes de alguna forma eludir. Entonces, hay muchas metodologías, la metodología 50-30-20, que al final tú la puedes ir ajustando, y ese tema de los gastos fijos, bueno, lo colocas dentro del 50% que tienes que de alguna forma manejar para cumplir con esos compromisos. Y te voy a comentar una anécdota breve. Yo vivo en un condominio en donde hay una cierta cantidad de casas, pero hay unas casas que no están cumpliendo con el compromiso. Pero resulta que en ese condominio hay que pagar el servicio de agua, el servicio de electricidad, ¿ok? Y bueno, el servicio de conserjería. ¿Qué pasa si las personas que estamos allí no cumplimos con ese compromiso? Bueno, los servicios empiezan a fallar. Claro, colapsa entonces, todo. ¿cómo buscamos nosotros el equilibrio? Bueno, en función a esos ingresos. Entonces, ahí está el término, la brújula financiera que debemos de manejar. Sí. ¿Dónde estoy parado? ¿Cuánto estoy gastando? ¿Hacia dónde va mi dinero? Claro. Mis inversiones, mis gustos. No, y más en estos últimos años, donde la variación de los precios cambia tanto. A diario. ¿no? Diario. Conversábamos hace rato, por lo menos el tema del mercado. Para mí es alarmante, como todas las semanas, todas las quincenas, la frecuencia que uno haga para hacer mercado. Oye, si tú llevas el histórico, llevas el control, te das cuenta cómo eso... que todos los meses va incrementando. Va incrementándose. Entonces tú tienes que ir todo el tiempo allí ajustando, porque al final es un fijo que tienes que tener allí. Es un fijo que se convierte en variable. Es un fijo que se convierte en variable, fijo, sí. Claro. Y probablemente a lo mejor tus ingresos sí se mantienen fijos. ¿Ves? Entonces
tienes que ir lidiando con administrar esos recursos limitados oye, la manera más sabia de poder manejar esos recursos limitados es teniendo efectivamente un mapeo de eso para poder, oye, anticiparte. Es correcto. A un contingente, porque la verdad es que para mí es alarmante como de repente, yo recuerdo hace 2020, 2021, recuerdo muy claramente como uno con un billete de 100 hacía mercado tranquilamente. Hasta con uno de 20 llegamos a hacer mercado. Claro, entonces ahorita tú haces un mercado promedio, son 200, 250 dólares a la semana, sin hacer ningún tipo de compra. Una compra bien definida realmente. Claro, o sea, no estás comprando ninguna exquisitez, estás comprando lo mínimo necesario para afrontar una semana, o sea, que estamos hablando de que son 1.000, 1.200 dólares para una familia de 4 personas, 5 personas. Entonces, no medirlo, lo que no se mide, pues no se puede gestionar o se puede controlar. Hace un rato me comentabas, José, de un caso de identificación que tuviste con un cliente con esto, ¿no? Cuéntanos un poco qué fue lo que viste con ese cliente. Sí, quería hablarte de dos cosas, ¿no? Para claro, adelante. Punto. Ahí viene, con lo que comentaste anteriormente, el ejemplo, el caso del café. El caso del café. Oye, si te estás tomando tantos cafés en la semana... Bueno, ¿me puedo tomar este? Ahí tienes que... Oye, hermano, bastante. Ahí tienes que reducir el tema de las suscripciones, ¿ok? Todo ese tipo de compromisos que tomamos que posiblemente no sean necesarios. Sí. Porque todo va en incremento. La vida va en incremento. ¿Ok? Los gastos van en incremento. Los gastos fijos van en incremento. Sí. Imagínate los variables. Ahí es donde tenemos que controlar. En función a la pregunta que me estás haciendo de la experiencia que tuve con uno de mis clientes, lo comentábamos hace un rato. Yo conocí una persona que realmente hoy en día es una persona muy exitosa. Esa persona trabaja en el mundo de los alimentos, por cierto, a nivel de distribución. Okay. Y es una persona que su día a día lo vive de manera muy dinámica, muy ajetreada, diría yo. Es una persona que no deja de utilizar el teléfono, mensajes, dando directrices a los empleados, etc. O sea, una dinámica muy fuerte. Y conversando con él en uno de esas conversaciones para ver cómo podía ayudarlo, él me dice, oye, realmente tú tienes razón por lo que me estás comentando. Yo gasto mucho dinero, y digo mucho dinero porque me puse a sumarlo después de la conversación que tuvimos en cosas que realmente no me hacen falta. Increíble. Y llegó a decirme que en el mes se gastaba más de $2,000 en cosas que ni las veía. ¿Qué tipo de cosas te comentaba? Mira, café toma mucho. Me dice, mira, de repente entro a Farmatodo y me pongo hasta a comprar las cosas para la casa y termino comprando chucherías, termino comprando cosas que no necesito, o de repente estoy en el centro comercial y veo una franela y me gustó y me la compré y no la necesito y la guardo en el closet. O sea, me empezó a mencionar una serie de cosas. O mira, voy a hacer un paseo y en el paseo, bueno, no tengo límites de gasto. Claro. Y resulta que, bueno, tú tienes que planificarte. Y cuando, después de la conversación que tuvimos, empezó a sumar de alguna manera, porque no lo lleva controlado todavía. Claro. No y empíricamente empezó a darle... Pero me dijo, estoy pasando los $2,000 al mes. Y a lo mejor no son 2,000. ¿Cuánto está ahorita el BO y el cucucú ahorita? Yo creo que, aquí en vivo, para ver. Yo creo que los pasa, pero bueno. No, el BO y un cucucú, el cucucú ahorita vale... ¿En cuánto? 630 y el BO 639. Bueno, o sea, que estamos hablando que son al menos 4 posiciones que puede ETF que pudiese adquirir con gastos menores. En un mes. En un mes. Multiplica eso por 12. Por 12, por 15, 20 años, el hombre ya tiene la jubilación en las manos. Claro, cualquier persona que pudiese ahorrar $2,000. Claro, si te lo estás gastando. Invertir los $2,000 en ahorrar. Un portafolio. Estamos hablando que en el largo plazo es mucho dinero. Es un dinero importante. Es un dinero importante. Y muchos quisieran tener $2,000 libres para invertir todos los meses, y eso puede ser menos del 1% de la población de Venezuela. Que alguien pueda decir, tengo $2,000 libres para invertir, que me los estoy gastando en este momento
en cosas Cosas que no valen la pena. que no valen la pena o que puedes... O que no te suman realmente. Que no te suman. No, es un caso, te digo que puede ser un común denominador en dueños de empresas. Primero porque, como bien dice, fíjate el perfil que estás dando. Y que tienen muchas reuniones. Exacto. Y eso hace que sienta la libertad de gastar, no anota nada porque está muy ocupado. No. Y mira, y ahorita te digo que con la inteligencia artificial, con tantos aplicativos, con tantas cosas, son tareas que te pueden quitar muy poco tiempo. Segundos. O sea, ahorita con aplicativos, con inteligencia artificial, que tú le puedes dar comandos en voz, tú sencillamente le dices, gasté $50 en comida en tal sitio, y una vez lo registras. Y lo registras. O sea, es un tema cultural. O sea, ahorita hay mucha tecnología. No hay excusas. De verdad que las excusas cada vez son menos. Son menos, sí. Cada vez son menos. El tema es que no queremos darle. O sea, no queremos meternos. Pero cuando tú empiezas a multiplicar... Estamos mal acostumbrados. Y mira, y salir de esos patrones no es sencillo. No es sencillo. Cuéntame, José, hablando de cómo salirse de esos patrones, ¿cuánto tiempo tienes con el aplicativo? ¿Qué aplicativo estás utilizando? ¿Y cómo comenzaste? Échanos el cuento para ver... Mira, Vladimir, ese tema... ¿Cómo te inspiraste primero? ¿Cómo dijiste, bueno, sí, ahora sí, este es el momento? Me gusta mucho tu pregunta porque hay que utilizar la tecnología, estoy dado a utilizar la tecnología lo que más pueda cada persona. En mi caso, yo tenía cierto desorden hace un tiempo atrás porque no sabía ni siquiera cuánto ingresaba y bueno, mucho menos cuánto gastaba. Yo dije, no, si yo estoy de este lado, yo tengo que ser ejemplo. Claro, ¿cierto? Casa de herrero, cuchillo de palo. Tengo no puede que ser ejemplo y tengo que tener el control de mis finanzas. Y cuando tú tienes de repente ciertos ingresos y te sientes cómodo, ahí es donde cometes más errores. Claro. Dije, no, hay que tomar el control. Hoy en día, había comenzado hace un tiempo con un aplicativo que se llama Registro Contable. Okay. Y después por temas técnicos con el celular tuve que dejarlo. Pero lo retomé hace un tiempo y de verdad que ha sido maravilloso porque, como tú lo dijiste hace un momento, con un clic en cuestión de segundos yo coloco mi gasto, ¿ok? En dónde lo estoy gastando, de qué cuenta lo estoy sacando, ¿ok? Mis ingresos, y al final de mes eso me permite tener todo lo que es una valoración, unas gráficas y saber hacia dónde se fue mi dinero. Vas creando las partidas, vas creando esos sobres que, bueno, los padres de uno en aquella época lo hacían con los sobres, como claro. tal, mira, esto es para el colegio de los chamos, esto es para el condominio, esto es para el deporte, el mercado. Ahorita tú lo haces a través de una aplicación, a través del teléfono, que bueno, el teléfono lo tenemos en la mano prácticamente todo el día. Y mira, me ha ido muy bien porque me ha permitido descubrir oportunidades financieras. Yo tenía ciertas aplicaciones que estaba pagando y no las estábamos utilizando y bueno, ya tenía meses pagándolas y cuando sumé yo dije, wow, esto lo puedo disponer para la comida, lo puedo disponer para el deporte de mis hijos, que es muy importante. Y la verdad que con las aplicaciones, mira, yo pienso que es el punto de partida para tú poder manejar un presupuesto eficiente. Sí. Sí, no, bueno. ¿Cómo te ha ido me a ti alegro. Con las aplicaciones? Bueno, fíjate, yo siempre he sido de llevar un registro. Siempre lo he hecho desde hace muchos años. Lo certifico. Sí, yo siempre me lo has mostrado y de verdad que es increíble cómo llevas los registros. Yo trato de llevar todo muy al detalle desde siempre. En principio utilicé, bueno, como utilicé mucho el Excel. Sí. ¿Verdad? El Excel es muy bondadoso y siempre he mantenido o mantuve el registro a través del Excel. Sin embargo, ya desde hace unos meses empecé a explorar aplicativos ya más formales, así como el que tú estás comentando, para llevarlo, para minimizar la posibilidad de error y de simplificar también el proceso de registro. Y fíjate que ahorita, más allá de que había utilizado otros aplicativos, ahorita estoy utilizando uno venezolano. Cuéntanos cuál es el aplicativo. Se llama Rial. Es de unos chicos venezolanos. Wow, buenísimo. Está nuevo de paquete. El aplicativo tiene no más de un par de meses. Y desde que
lo sacaron, me llamó la atención, sobre todo por el tema de que son venezolanos y oye, Claro. esa parte me sensibilizó mucho. Hay que apoyar el talento y Claro. los profesionales de nuestro país. Sí, sí, y están haciendo algo súper genial, están iterando mucho, están haciendo muchas cosas interesantes. Y empecé a utilizarlo hace un par de meses y me gusta porque es sencillo y le han ido agregando cosas que cada vez lo han hecho mejor, Sí, en muy corto En tiempo. función a las necesidades que ellos han ido. Y muy venezolano, o sea, está muy Adaptado a nuestra tropicalizado a nuestra realidad. realidad. Esa parte Qué es bueno. importantísimo porque te permite plantearte escenarios con tasas distintas, USDT, etcétera, y eso me parece que lo hace mucho más versátil para el caso venezolano. Fíjate que Buenísimo. allí una de las cosas que más el aplicativo arranca por un presupuesto. Okay. O sea, un presupuesto donde, fíjate que allí lo primero sería, o el primer paso de cara de uno es de tu histórico, saber más o menos cómo es el comportamiento de tus gastos, ¿sí? Entonces, parte de ese presupuesto tanto de salidas de entradas de dinero como de salidas de dinero. Correcto. Entonces ahí fíjate que, bueno, a lo mejor el primer mes que estás iterando, a lo mejor te vas a pelar en varias Claro, cosas claro que sí. porque no Seguro tienes que sí. el número afinado. Es seguro, sí. Sí, entonces a lo mejor, claro, yo tenía mi base de otros aplicativos, ya yo tenía el número afinado, Ya tenías la experiencia. ya tenía la experiencia de previa. manejarlo, sí. Entonces, claro, tú vas por partida, vas creándote un presupuesto y después en la medida que se van dando los eventos, bueno, creas todas tus cuentas, puedes crear todas tus cuentas bancarias, puedes crear incluso activos de otro tipo como inmuebles, inversiones, etcétera, y puedes ir en función a eso, lo vas sumando registrando los ahí movimientos. dentro del Claro, fíjate, me da una visión de mi patrimonio del patrimonio. y después me permite ir registrando los movimientos, que ahí sí pues requiere la disciplina, bueno, la disciplina que uno ha ido cultivando, Sí. de que haces el gasto, te sientas y lo registras. Dice, bueno, esto salió de la cuenta tal y es un gasto de tal cosa. ¿Y cómo lo registras, Vladimir? ¿En el momento? ¿Lo haces al final del día? Mira, yo en lo ¿Cómo te hace particular soy muy fiebrúo y tengo la necesidad de hacerlo en el momento. Inmediato. O sea, yo soy el tipo de persona que estoy en la gasolinera y me volteo y le pregunto al de la gasolinera cuánto fue que me cargaste y en ese momento hago el registro y después salgo en el Me carro. parece genial. O sea, trato de tener esa disciplina de hacerlo en el momento. Si hay algún imponderable, trato de no dejar más de 2 o 3 transacciones porque son muchas transacciones. Cuando tú te pones a ver el menudeo, son muchas transacciones. Sí, correcto. Pagaste el colegio, pagaste aquí, compraste. Y después lo voy cruzando con el banco para ver, porque entonces después están comisiones bancarias. O sea, trato de llevarlo al detalle. Incluso las comisiones bancarias para que me cruce el aplicativo con mi banco. Un número bien detallado. Claro, trato de mantenerlo bien detallado y eso da una visibilidad muy grande porque te permite, oye, saber efectivamente dónde estás parado, dónde se te ha ido la mano, dónde debes mejorar. Es correcto. Ves los imponderables, ahí lo ves, porque a lo mejor en gastos de mantenimiento, bueno, surgió reparar algo Se dañó el carro. y tú ves allí como que, bueno, se disparó ese mes. Es correcto. Y te permite después ir moviendo esos presupuestos para los meses siguientes y tú puedes ir ajustando tu presupuesto. Entonces, de una u otra forma logro muchas cosas. Logro tener un mapeo del patrimonio y logro tener un mapeo de lo que va ocurriendo mensual en entradas y salidas de dinero. O sea que definitivamente te digo, José, que la mejor solución en este tipo de situaciones es un aplicativo que te permita hacer esto. ¿Cómo lo ves? No, maravilloso, maravilloso. Y me gusta mucho lo que comentaste del tema de las comisiones bancarias, que inclusive puedas manejar eso por allí. Es increíble porque al final todo eso va sumando. Es un montón de dinero en comisiones bancarias. Es un montón de dinero. Es correcto. Si tú me haces la misma pregunta que yo te hice al principio, yo te diría cuánto he gastado de comisiones, nada más lo que va a ver. ¿Cuánto has gastado de comisiones, Vladimir? Déjame abrirlo. Coméntanos un poquito. ¿Cuánto he gastado de comisiones bancarias en lo que... Exacto, comisiones bancarias. Comisiones de bancarias. todas las transacciones que vienes haciendo. Nada más comisiones bancarias en lo que va de mes. Yo he gastado hasta este momento, según mi aplicativo, $30. Wow. Nada más en comisiones bancarias. Y estamos a mitad de abril. Sí, y fíjate que hoy en día se puso de moda el pago móvil.
El pago móvil es costosísimo. Y el pago móvil cuesta dinero. Porque cuando haces un pago móvil a una persona natural, te cobra. Cuando es persona jurídica, no. Pero persona natural sí. Y es un montón de dinero. O sea, y eso yo no me había dado cuenta hasta que empecé a llevar los detalles. Eso es un dato que le estamos pasando a la audiencia por si no se han dado cuenta. Es un montón de dinero. Ok, bueno, con ese monto que estás diciéndonos, Vladimir, sí. Hay que prender las alarmas. Claro. ¿Okay? Y si tienes cuentas internacionales que las comisiones son 20, 25 dólares, bueno, eso cuando caigan esas comisiones, puedo terminar en un mes con 60, 70 dólares de comisiones bancarias. Con 60, 70 dólares en comisiones al mes, tú pudieses generar fácilmente el punto de partida para un plan de jubilación a medio Claro, plazo. claro. Pudieses comprar una acción de, no sé, de Coca-Cola, de AT&T, que son acciones de bajo ticket. O sea, es dinero. Es dinero. Es increíble. Y las personas a veces por flojera hacen el pago móvil y no hacen la transferencia, que la transferencia no tendría la costo comisión. que tiene la comisión, bueno, que tiene el pago así móvil. mismo es. Pero bueno, eso es un dato que le estamos pasando a la audiencia hoy para que se reestructure mejor. Eso es así. Mira, José, tú sabes que después que hicimos el primer podcast buscamos que la gente un poco interactúe, ¿no? Tenemos una pregunta de alguien que es un clamor, creo que completo. Y dice la persona, que no sea muy difícil. Se llama Luis85, dice, intento anotar todo, pero siempre se me olvida y me rindo a los 3 días. ¿Qué hago? Creo que eso le pasa a la mayoría de las personas. Sí, mira, yo le diría a la audiencia, a nuestro amigo, que lo intente una y otra vez hasta que genere el hábito, ¿okay? Que no sienta culpa, que si no lo pudo hacer en el momento, de repente a final de la tarde, ya cuando llegue a casa, revise el celular, revise las transacciones y vaya haciendo ese registro con la mayor frecuencia que pueda. Claro. ¿Okay? Si no lo hace perfecto, no pasa nada. Claro. Pero si tú empiezas a hacerlo de alguna manera y generas ese compromiso contigo mismo, y de repente el primer mes no tienes los números como los tienes tú, pero de repente el segundo mes tienes mejores números, y en un periodo de 3, 6 meses ya está manejando una herramienta de presupuesto. Claro. De manera, como tú lo acabas de decir, oye, con alegría, con entusiasmo, quiero registrarlo porque quiero tener el control de mis finanzas, y yo pienso que esa es la solución. Sí. Es ir haciéndolo, es ir dando el paso y no desmotivarte, no sentir culpa. Uno no puede sentir culpa al respecto, sino más bien generar la inercia para que puedas tener ese resultado si quieres realmente manejar tu finanzas. ¿Quieres manejar tu finanzas? Manos a la obra. Sí. Empieza. Sí, empieza con lo que tengas, de hecho. Empieza. Con una libreta, con Excel, con un aplicativo, con lo que sea, pero empieza. Esa es la clave. Y acabas de decir algo interesante, empieza con lo que tengas. Claro. Yo acabo de comentar algo sobre un caso sobre una persona que, bueno, tenía gastos hormigas importantes, pero si de repente no es tu situación actual porque tú no tienes un ingreso importante, bueno, en función a tus ingresos tienes que empezar. Claro, sí. Porque te permite visualizar, te permite ver en qué se está yendo el dinero. Estás parado aquí, bueno, ¿hacia dónde voy? Es así. Y después que crees el hábito ya se vuelve poderoso. Es un poder, bueno, correcto. Yo creo que lo que hay que dejarles es un reto a la gente. El reto tiene que ser que a partir de ver este video, ¿verdad? Tomen un momento del día para anotar todos los gastos. Sí, pueden hacerlo directamente del estado de cuenta bancario, pueden, tratar de conservar esos papelitos, esos tickets y meterlos en la cartera y después al final del día anotarlos. O sea, hacer algo que les sirva en ese momento. Bueno, eso es una estrategia, Vladimir. Claro. Uno los deja allí. Claro. Bueno, empieza a pedir los tickets para registrar. Empieza a pedir los tickets para registrarlo o tómale una foto. Ahorita con los aplicativos también le tomas una foto y ya te quedas con el respaldo. Y verán que al cabo de un par de meses crean el hábito y después de ahí en adelante se vuelve poderoso. Muy poderoso. Es correcto. Bueno, José, de verdad que no sé si quieres agotar algo más adicional para cerrar. Mira, muy emocionado de poder interactuar de esta manera, Vladimir, poder transmitir a la audiencia toda esta información que considero que es importante, que hace país. Porque si nosotros tenemos el control de nuestras finanzas, tenemos el control de nuestras vidas, hermano. Sí. Porque al final es un tema que todos tenemos que manejar, desde el más pequeño hasta el más grande de la casa. Sí. Y eso cambia realmente el futuro tanto de la familia como de un país. Listo. Buenísimo para cerrar. Bueno, José, muchas gracias. Nos vemos el próximo mes entonces. Gracias a ti, Vladimir.